Gracias a Dios. De verdad que es un privilegio estar aquí. De verdad que Dios es fiel, Dios es grande y es de lo que te vengo a platicar, que Dios es fiel, que Dios restaura. Amén. Gracias a Dios, gracias por el privilegio primeramente de tener este espacio para poder bendecir tu vida, y también a los pastores, gracias por la oportunidad y que me dan. Estoy agradecido y bueno, vamos a orar. Se incline su rostro, vamos a dejar este tiempo en manos del Espíritu Santo para que Él nos ministre. Amén. Diríjame sus manos y vamos a orar. Y en esta mañana, Espíritu Santo de Dios, habla tú, Señor. Tu palabra, Señor, traiga la restauración. Tu palabra, Señor, oh Dios, es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra los corazones y los tuétanos y que conoce lo profundo del corazón, Señor. Padre, enviamos esta palabra, Señor, para tu pueblo, para mi vida, Señor. Bendícenos, Señor, para hacer bendición en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Estamos contentos en esta mañana. Y bueno, nuestro tema se llama el poder de la restauración. Amén. El poder de la restauración. Y ahí hay un poder a través de la palabra que Él nos restaura cada día más. Yo veo ese andamio y es producto de una reconstrucción, que nuestra vida está haciendo una reconstrucción y una vida constante en la cual debemos de llegar a la presencia de Dios en búsqueda de esa restauración. Día a día buscamos ello. Y yo te pido que abras tu Biblia en Zacarías capítulo 3, versículo 4. Nuestro tema es el poder de la restauración. Abre tu Biblia en Zacarías capítulo 3, versículo 4, y voy a dar lectura en esta versión Reina Valera, y dice: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Aquí habla de imagínense esa imagen en la cual están en una corte y está Josué, el sumo sacerdote de aquel momento, y está Satanás acusándole porque tenía esas vestiduras viles. Y restauración viene del griego apocatastasis y significa volver a construir de nuevo. Restauración significa volver a construir de nuevo, volverse de nuevo, poner en orden las cosas, poner en orden las situaciones. Y en este título de Zacarías capítulo 3 dice visión del sumo sacerdote, y es un cuadro. Imagínense una corte, está la corte y está el sumo sacerdote Josué, y ahí Satanás le está acusando porque tiene vestiduras viles, porque su vida se había contaminado, porque su vida se había hecho vil, y esas vestiduras, y ese fue su pecado de Josué, presentarse delante de Dios con esas vestiduras. A veces el pecado nos lleva a ello. El pecado nos envuelve y hace que tus ropas se desgasten y se ensucien. De una manera espiritual se ensucian y van llevando tu vida cada vez a menos. Cada vez más te vas perdiendo y vas perdiendo la visión y te vas apartando de Dios. Pero este sumo sacerdote, siendo un sumo sacerdote, se presenta delante de Dios y Satanás acusándole. Yo no sé si hoy en esta mañana de qué te esté acusando Satanás, de qué te esté recordando, de qué cosa, de qué pecado te esté recordando, y cada diario te lo recuerda en la mente, y así estás en tu condición. Y dice este sumo sacerdote en el versículo 1, dice: me mostró, está viendo esa visión Zacarías, y está viendo el profeta Zacarías está viendo al sumo sacerdote, versículo 1, 3:1, y dice: me mostró al sumo sacerdote Josué
era un sacerdote, Josué era un sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Yo no sé qué te esté acusando hoy el diablo, qué te esté acusando, de qué cosas te está recordando, y estamos teniendo ahí, y Satanás, esa es su función, de acusar. Mira a tu hijo lo que está haciendo, mira lo que está haciendo, y te exhibe y te avergüenza. Y te avergüenza delante de Dios. Y el profeta Zacarías veía esta corte, esa situación tan complicada y difícil. Y el versículo 2 dice: y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Amén. Y, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿No es este un tizón que yo he rescatado? Ese profeta Josué representaba toda una nación, a la nación de Judá. Esa nación de Judá, déjame ponerte en contexto, fue llevada a esclavitud por 70 años por los babilónicos. Fue tomada por el rey Nabucodonosor, llevó a ese pueblo, al pueblo de Israel, lo llevó a un momento a una situación de esclavitud, porque ese pueblo no le daba la espalda al Señor y no escuchaba su voz, y por lo cual Dios los mandó a un exilio, a un cautiverio. Y esa era la condición. Josué representa la condición del pueblo de Dios en aquel momento, Judá. En aquel momento en el cual habían llenado de pecado, le había dado la espalda al Señor. Y en esa visión el Señor ve a su sacerdote y reprende a Satanás. Amén. ¿Cuántas veces nos ha acusado delante de Dios Satanás? Pero su misericordia y gracia, siempre el Señor te rescata. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y en esa condición el Señor viene y te rescata. En esa condición el Señor sabe quién tú eres. Sabe quién tú eres. Y te llama por tu nombre, porque dice aquí que Jehová reprende a Josué. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Es decir, este tizón, si ustedes ven en las pantallas, es un pedazo de madera en el cual se está consumiendo por dentro y por fuera, pero está a medio quemar, no está completamente encendido, está a medio quemar. Es decir, que todavía estaba en la vida, y viéndolo en la parte espiritual, somos esos tizones arrebatados del incendio que se estaban quemando por el pecado, que se estaban quemando por una vida sin Dios y sin esperanza. Y ahí se estaba quemando nuestra vida, ahí en las brasas del pecado. Y el Señor le dice: no es este un tizón arrebatado del incendio, no es es algo que yo lo tomé de esa condición vil, de esas vestiduras vanas. Yo de ahí lo tomé para hacer mi gracia abunde sobre la vida de este sacerdote. Y dice: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio, salvado de las llamas y de la destrucción y de la muerte eterna? ¿No es este alguien que se estaba quemando en ese exilio que estaba pasando ese pueblo Judá allá en Babilonia? ¿No es este el que se estaba quemando en delitos y en pecados? Y ahí el Señor te rescata. Y el versículo 3 y dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Versículo 4: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quítale esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado tu pecado y te he hecho vestir ¿qué? Ropas de gala. Amén. No sé cuántos se gozan por esto. Amén. Dar un aplauso al Señor, porque esto es digno de misericordia, y Dios ahí muestra su misericordia para contigo. Amén. Muestra su misericordia y dice: yo he quitado tu pecado.
Yo he quitado tu afrenta, yo he quitado tu condición. Este era un pueblo en el cual estaba sin Dios y sin respuesta, exiliado, con trabajos pesados. Y estaban dice que por 70 años es una generación o más de una generación en las cuales estuvieron en cautiverio ahí en Babilonia. Y el Señor dice: quítenle esas ropas viles, porque he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Amén. Dios entiende tu propósito. Dios entiende quién tú eres. Dios entiende las cosas que has pasado. Dios entiende todo lo que tú has pasado. Y sabes, a Dios ve ese pecado y te quita esas ropas por su gracia. Y te dice: tú eres mi hijo amado, en quien yo tengo misericordia. Y te pongo ropas viles, y te pongo ropas de gala, unas ropas resplandecientes. Y verdad, eso es la gracia de Dios. A lo mejor no lo merecemos, a lo mejor esas ropas no merecemos tenerlas, pero el Señor en su gracia y misericordia te vuelve a revestir. Amén. Te vuelve a revestir. Y el proceso de restauración viene en cuatro puntos, iglesia. Aquí en la luz de la palabra vienen cuatro puntos que yo rescato de la palabra de Dios, en la cual pasó este sacerdote Josué. El primer proceso es un proceso de arrepentimiento. Amén. Este proceso, el arrepentirse, significa volverse 360 grados, 180 grados de la dirección que tú estabas tomando. De la dirección que tú estabas tomando es volverse hacia otra dirección. Ese es el arrepentimiento. Y va mucho más que limitarse a conocer lo que se ha obrado mal. Es un cambio de forma de pensar. Es el cambio que hay en el corazón y te da a Dios una nueva perspectiva de tu vida. El proceso de arrepentimiento implica apartarse del pecado y volverse hacia el Señor en búsqueda del perdón delante del Señor. Y en ese proceso vamos a Hechos capítulo 3 versículo 19. No pierdas Zacarías 3, pero quiero citar rápidamente en Hechos capítulo 3 versículo 19. Tú lo ves ahí en las pantallas y realmente Dios hace cosas maravillosas. Hechos capítulo 3 versículo 19 dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de su presencia que tiempos de refrigerio. Amén. Para que vengan de su presencia que tiempos de refrigerio. El refrigerio se refiere al poder de la restauración y ese poder de restauración te llena de fuerza. Amén. Te lleva de vitalidad y de alimento espiritual, te llena de fuerza y alimento. El poder de la restauración viene a través de la búsqueda del perdón, a través de la búsqueda del perdón. Y es ahí también en Proverbios capítulo 28, estamos reafirmando el tema de la restauración. Y en Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice la palabra de Dios. Ahí 28:13 te dice: y el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Te lo voy a volver a repetir. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Va a quedar en la misma condición, con ropas viles. Se va a quedar en una misma condición, en una misma situación. Pueden pasar años si no pasamos por este proceso. Pueden pasar décadas, años tras años sin haber un cambio. Y el Señor nos dice: si tú lo encubres, ahí vas a permanecer. Si no lo vienes y lo confiesas delante de Dios, ahí vas a permanecer y vas a ver una vida en detrimento cada vez más.
y es necesario pasar por este proceso para que vengan de Dios misericordia, para que venga de Dios salvación, para que venga de Dios cosas maravillosas, para que el poder de su restauración se haga real en tu vida, amén, se haga real. Entonces no lo encubras, iglesia, no se encubra. Yo me recuerdo esa palabra del pastor que nos dio, de que hacía referencia que había una cisterna, una limpieza de una cisterna, y que te encontrabas muchas cosas. Así es nuestra vida, y si no nos cambiamos, si no nos restauramos, si no es cambiado nuestra mente y nuestro espíritu, vamos a permanecer ahí. Hoy yo te invito a que vengas y que sea abierto delante de Dios tu pecado y sea confesado delante de Él para que hallemos misericordia. Y dice aquí: mas el que lo confiesa y se aparta. Punto importante es apartarse del pecado. El arrepentimiento es eso, volverse en otra dirección al pecado, amén. El siguiente punto habla de una limpieza. Habla que el Señor nos limpia. Una vez que tú has venido a confesar, una vez que te has arrepentido y has confesado delante del Señor y obtienes esa gracia y esa misericordia, el Señor empieza en ti un proceso de limpieza. El sacerdote José, manchado por los pecados del pueblo Judá, ahí estaba con esas vestiduras viles y sucias. Necesitaba ser limpio. Necesitaba ser limpio, y lo limpio no tan solo de forma externa, sino también de forma interna. Y la palabra de Dios, de vestidura vil, significa que está lleno de suciedad. Todo eso significa impureza, pecaminosidad con la que se presentó el sumo sacerdote delante de Dios. Y eso era un tema muy grave dentro de un sacerdote. Era un tema muy grave llegar delante de Dios con esas vestiduras, amén. En el versículo 5 regresamos a Zacarías, capítulo 3, versículo 5, dice: después dijo: pongan mitra. Y la mitra es una prenda que se pone en los sacerdotes sobre la cabeza del sumo sacerdote. Es como un turbante que se pone en la cabeza. Ese turbante hecha de una larga banda de lino fino, y llevaba en la frente una leyenda de un cinto azul. Se fijaba en la frente, y esto significaba santidad a Jehová. Tenía sobre sus metes, sobre su frontal, iba la palabra santidad a Jehová, y esta pasaba por su frente. Y dice así, dice el versículo 5: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Ahí estamos pasando el proceso de limpieza. La mitra significa un proceso de santidad, de apartarse, de dedicarse al Señor, amén. Esa mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová que estaba en pie, y el ángel de Jehová amonestó a Josué. Amonestó. La limpieza trae cosas que te van a amonestar, iglesia. Hay cosas que te van a estorbar, que va a ser en tu vida y en mi vida situaciones que van a doler, situaciones que te van a incomodar, la limpieza te va a incomodar, pero es necesario que pases como el oro es pasado por el fuego, para probar tu corazón, para saber que realmente, para ser purificado todo tu cuerpo. Y la limpieza viene a través de acciones físicas, pero también espirituales, y dice aquí la palabra: y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le pusieron ropas. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová, si anduvieres
mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. La limpieza de Josué era ser despojado de esas ropas, era ser despojado del pecado. Dios sustituyó su túnica y lo vistió con ropas limpias, que representa el don de la justicia divina. Amén. Eso es lo que representa. Y al eliminar el pecado, el único que elimina el pecado es Jesucristo. El único que limpia el pecado es Jesucristo, y eso lo hizo por ti y por mí. Él es el único que puede limpiarnos y perdonar todo pecado, y a través de ello la gracia de Dios sobreabunda sobre nuestras vidas. Y en ese proceso de limpieza, Jesucristo dice, es el que no conoció pecado, y por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice 2 de Corintios capítulo 5 21, dice que seamos hechos justicia de Dios. Amén. Esa es la obra, ese es el poder de la restauración, lo que Jesucristo hizo por ti y por mí. Él es el único que puede limpiar. Su palabra también limpia tu corazón, y va nutriendo tu corazón de entendimiento, va nutriendo tus palabras, va haciendo un poder. La palabra de Dios tiene poder para hacer ese efecto de purificación. Amén. Va purificando tu alma, va fortaleciendo tu espíritu, va haciendo y quitando el escombro de tu camino, y va rompiendo aquello que no agrada delante de Dios. Amén. Viene el tercer proceso, iglesia. El tercer proceso es un proceso llamado la disciplina de Dios. Es el proceso que debemos de pasar, una disciplina, una enseñanza, porque Dios al que ama, ¿qué? Corrige. Dios al que ama corrige, y es necesario que pasemos por eso. Zacarías versículo 6, y dice: y aquel ángel amonestó a Josué. Amonestar es disciplina. Amén. Amonestó a Josué. El pueblo de Israel fue disciplinado por 70 años. El pueblo de Israel fue disciplinado por 70 años en cautiverio, en trabajos forzados, en trabajos donde eran esclavos, para hacerte entender, para hacer entender el propósito de Dios. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto dando vueltas para hacerlo entender, para probar su corazón. Este proceso de disciplina no es sencillo, iglesia. Puedes pasar toda una vida ahí, puedes pasar un Jordán ahí, puedes pasar el desierto ahí, pero tienes que agarrarte de la gracia de Dios. Amén. Tienes que agarrarte de la gracia de Dios. Y dice Zacarías capítulo 1 versículo 10, dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Amén. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero más abajo dice en el versículo siguiente, en el capítulo 1 versículo 4: no seas como vuestros padres, a las cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon. Y ahí está lo grave. Y ahí está la situación por lo cual ese pueblo Judá fue a ese exilio, fue a esa situación de quebranto, de tormento, de esclavitud. Yo no sé cuál sea hoy tu esclavitud, pero este pueblo Judá llegó ahí por una situación, porque había malas obras, y no entendieron y no escucharon las voces de los profetas.
y se apartaron del Señor y no escucharon a Dios. Zacarías capítulo 7 versículo 11 dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espada y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas. Era un pueblo que no quería nada con Dios. Era un pueblo que se alejó del Señor. Era un pueblo que ya no quería continuar con Dios y le dieron la espalda. Ahí lo dice en el 7:11, y le dieron la espalda y se volvieron la espalda y no quisieron escuchar las palabras de los profetas. Y aquí habla una condición. Tú tienes dos situaciones que puedes hacer: escuchar o no escuchar, tomar la reprensión del Señor y la disciplina y la limpieza y el arrepentimiento, o voltearte hacia otro lado y ver hacia otro camino que lleva a la destrucción. Y este pueblo, su condición es que no querían escucharle al Señor, que no querían escucharlo y le dieron la espalda. Vamos al profeta Jeremías, cómo lo describe. El profeta Jeremías en el capítulo 25 versículo 7, es ahí lo describe de una manera trágica y una manera muy realista de lo que el pueblo de Dios estaba pasando. 25 versículo, desde el versículo 7 y 8. Pero no me habéis oído para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no me habéis oído mis palabras, he aquí yo enviaré todas las tribus del norte a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Amén. Y fue enviado ese pueblo. Ese pueblo, en el versículo 6 dice que iban en poses de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles. Y entonces esas eran las cosas que este pueblo hacía. Que este pueblo que se había perdido de la visión de Dios, que se había apartado de Dios, empezó a servir a otros dioses y cerraron sus oídos y cerraron todo y le dieron la espalda al Señor. Y así lo describe el profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 30 versículo 12 dice: incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. Así lo describe Jeremías, el profeta. Incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga, y no hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamento eficaz. Amén. Y ahí está, esa es la condición por la cual estaba este pueblo Judá. Y incurable es tu quebrantamiento y no hay para ti medicamentos. Entonces en el 15, ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Si quieres continuar, ¿por qué gritas? Es incurable tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por muchos pecados te has estado así te ha pasado, y por eso te he llevado a ese lugar de quebranto. Es dura la palabra en este momento. ¿Y por qué gritas? Y yo traduzco, esos gritos son de desesperación, por lo cual este pueblo estaba ahí. Habían dejado a Dios, habían dejado del maná, habían dejado la bendición de Dios y cambiaron la bendición y tornaron hacia una vida de quebranto, a una vida en la cual estaba lejos del Señor. Y ahí la palabra dice: incurable es tu dolor. ¿Por qué gritas a causa de tu quebranto? Incurable es tu dolor por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Como toda disciplina, iglesia, tenemos dos opciones.
tomar la disciplina del Señor y dejar que su Espíritu Santo actúe en nosotros y haga la obra de restauración en nosotros. Y tú tienes la decisión hoy, iglesia, o darle la espalda al Señor o seguir su perfecta voluntad, aunque te cueste, aunque sea difícil, aunque sea doloroso, aunque te quebrantes internamente, aunque Dios cambie tu vida. ¿Qué eliges hacer hoy, iglesia? Ese es el punto en el cual estaba este pueblo. Y el último punto, iglesia, si decides hoy ir al Señor, el Señor te lleva por pastos verdes y en un proceso de restitución, y un proceso en el cual Dios te restituye todo aquello que has pasado. Pero es necesario que entres en esos 3 procesos anteriores para que Dios vuelva a traer una restauración a tu vida. Amén. Dile al que tienes al lado: hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Dios te restaura y en su misericordia estamos hoy. Amén. Dios restaura tu identidad. Es lo primero que el Señor te restaura. Restaura tu identidad. Volvemos a Zacarías, versículo 3. Versículo 3, 10. Dice Zacarías, versículo 8, disculpen. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote. ¿Cómo era? Sumo sacerdote. Le está dando el lugar, el propósito, la dirección. Y Dios te pone una vez más en el lugar donde debes estar. El Señor siempre te va a recordar quién tú eres para Él. Siempre te va a recordar el propósito por lo cual has venido a esta tierra. Siempre te lo va a recordar y ahí te va a establecer. Amén. Y dice: escucha pues ahora, oh Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Esto de manera profética estaba profetizando la venida del Señor. La venida del renuevo es Jesucristo. Ese es Jesucristo en nuestras vidas. Y ahí estaba profetizando a Jesucristo. Pero Dios te restaura tu identidad y tu llamado. También Dios restaura tu autoridad. Porque a través del tiempo del sufrimiento tú pierdes eso, pierdes identidad en ese proceso de pecado, pierdes muchas cosas, pierdes tu cinto, símbolo de autoridad, pierdes tu báculo, símbolo de autoridad, pierdes muchas cosas y pierdes tu identidad, pero el Señor te lo vuelve a restaurar y te lo recuerda. Zacarías versículo 9 te dice: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, el nuevo sacerdote, poseía una piedra brillante, símbolo de la autoridad de su oficio. Los sacerdotes tenían una piedra que era simbólico de la autoridad que Dios les había dado, y esa piedra tenía 7 ojos, según Isaías capítulo 2, en las cuales esos ojos representaban sabiduría, dotación del Espíritu Santo. Ese sacerdote estaba dotado de dirección del Espíritu Santo. Ese traje sacerdotal traía muchos elementos que simbolizaban el Espíritu Santo, su dirección, palabra de sabiduría, pensamiento, palabra. Está descrito ahí en Isaías capítulo 2, todos esos aspectos que un sumo sacerdote tenía y debía tener. Y es ahí donde el Señor le restaura la autoridad, le restaura esa directriz. También el Señor restaura nuestra paz y nuestra tranquilidad y nos da descanso. Ese es otro
elemento en el versículo 10. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero, y debajo de su vid y debajo de su higuera. Esta imagen significa una paz y una tranquilidad. De la restitución trae paz, trae tranquilidad a tu vida. Ya no hay tormento, ya no hay situación por la cual te estén recordando de lo que hiciste. El Señor te trae a pastos verdes, amén. El Señor te restaura, te da la tranquilidad, te da el descanso a tu alma para que tú le sigas sirviendo a Él, amén. Para que tú sigas estando en este lugar clamando al Señor, para que sigas cumpliendo el propósito para lo que Dios te ha llamado a tener. Y el último punto, iglesia: Dios venda tus heridas, amén. El pasar por ese cautiverio de Babilonia, hubieron muchas heridas. En los salmos describen que muchos de ellos colgaron sus arpas. Y el colgar las arpas significa que ya no había adoración, que no había alabanza, que no había gratitud delante de Dios. Trae heridas en el alma, trae heridas en el cuerpo, trae heridas, muchas de ellas. Pero ¿sabes qué, iglesia? El Señor venda tus heridas, sana tus heridas, sana tus dolencias. En Oseas capítulo 6 versículo 1 y 2 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y Él nos curará. Él te sacó como tizón arrebatado del incendio. Él te sacó de ahí y Él te va a restaurar. Él te hirió, pero te va a volver a vendar. Amén. Venid a mí y volvaos a Jehová, volveos a Dios, porque Él te arrebató y te va a curar, y Él hirió y Él te va a vendar, y nos dará vida después de 2 días, y al tercer día te va a resucitar y viviremos delante de Él. Amén. Amén. Ese es el poder restaurador, el poder de resurrección de Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Así como hemos sido arrebatados de la situación caminosa, somos esos tizones que se estaban consumiendo del pecado. El Señor tomó ese tizón y te sacó de ahí para vendarte y para curar tus heridas. Amén. Jeremías capítulo 30, regresamos un poquito atrás. ¿Cuántos se gozan, amén? Por lo que Dios hace. Jeremías capítulo 30, versículo 17. Mire lo que dice el Señor: mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión de la que nadie se acuerda. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Ese es el Dios que restaura. Ese es el Dios que te libera. Ese es el Dios que está pronto para escucharte. Ese es el Dios que te sana, iglesia. Pero es necesario pasar por el arrepentimiento. Es necesario pasar por la limpieza. Es necesario pasar por la disciplina. En Jeremías 33, 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Eso es lo que Dios hizo para su pueblo, Judá. Eso es lo que Dios hizo. Y es ahí donde viene el canto, y la novia se llenará de risa y sus lágrimas para alabanza. Entonces diré yo:
esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. Ese es el poder de restauración. Es una obra del Espíritu Santo. No es una obra tuya, no es una obra mía. Es una gracia, es la gracia inmerecida, es la obra del Espíritu Santo que inicia por tu proceso de arrepentimiento, que inicia ahí y termina la obra. Y entonces tu oración de decir: no te detengas, Dios, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas hasta ser transformado, dice un canto, hasta ser transformado. Él te redarguye de todo pecado. Tiemblas delante del Señor cuando estás ahí. Cuando te redarguye del pecado, ahí tiemblas. Y te lleva a una confesión. Y te lleva a recordar el sacrificio de Cristo. Amén. La palabra de Dios te disciplina. La palabra de Dios te disciplina con amor, te disciplina, te purifica, te limpia y te santifica para ser restituidos en el poder de su Espíritu Santo. Nuestra oración hoy en esta mañana es que el Señor quite de nosotros toda vestidura vil. Toda vestidura todo aquello que nos ha sido manchado a través del pecado, a través de las situaciones complicadas, a través de las situaciones difíciles, para que el Señor venga y reprenda a Satanás por ti y te vuelva a poner esas vestiduras de gala como se merece un hijo de Dios, como se merece ser un hijo de Dios, una gracia inmerecida para andar en santidad, sirviendo al Señor, sirviendo al Señor. Yo estaba en aquel lugar, iglesia. Estaba yo en aquel lugar. Hace 2 años yo vine a esta iglesia y yo no pedí venir. El Señor me trajo aquí. Familias restauradas, el Señor me trajo aquí. Y no pedí estar aquí, solo Dios. Yo pasaba por un proceso muy difícil económicamente. En 2 años cambié 5 veces de trabajo. En 2 años. De una ciudad a otra. De un estado a otro. Y esa situación traía, no había dinero que alcanzara por la situación de desempleo, no había situación que gobernara nuestra vida, mi matrimonio iba a menos por la cuestión de poder ser yo el proveedor de mi casa, iba a menos cada vez más. Y no sabía por dónde, las deudas estaban cada vez subiendo, tarjetas de crédito, cada rato me hablaban y eso era para atormentar. Y ese proceso fue mi vida. Ese proceso fue mi vida. Cuando yo llegué a este lugar, yo salí con las manos llenas. Con una despensa. Yo honro los ministerios de misericordia en este lugar, porque llevaron a mi vida alimento físico. Y yo le decía a mi esposa: mira todo lo que nos han dado, mira todo lo que tenemos. Y es ahí donde Dios empieza a restaurar. Y es ahí donde Dios empieza a cambiar. Y es ahí donde Dios empieza a mover tu corazón. Segundo proceso que yo pasé aquí, dos años de constante cambio,
de constante cambio de empleo, tenía problemas con los empleados, tenía problemas con el jefe. Siempre había una justificación para que mi vida fuera inestable, y eso dañaba el corazón de mi esposa. Y las esposas entenderán que lo que buscan es estabilidad de un hombre para ser el proveedor de su casa, para ser el sacerdote de su casa. Pero yo estaba desvirtuado en eso y estaba fuera de la visión de Dios, y el diablo me acusaba, y tal cual este sumo sacerdote estaba siendo acusado por Satanás, así estaba yo acusado. Y un día en esa silla de allá atrás, el Señor me dijo: yo te voy a restaurar, yo te voy a llevar a ese proceso. Y yo vine a los pastores, restauraron mi vida, restauraron mi corazón, y doy gracias a Dios por sus vidas. E inicié ese proceso con mi esposa, a un proceso de restauración. Y puedo decir que ese mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos vivificará tu corazón. Ese mismo poder que levantó, como lo dice en Romanos capítulo 8, y el mismo poder de resurrección que levantó a Jesucristo, así te puede venir a cambiar. Y el estar aquí parado es el testimonio vivo de esa restauración en nuestro corazón, y de lo que Dios hace cada día en su palabra, cada día. Y cuando tú entiendes ese proceso, cuando tú entiendes lo que Dios hizo por ti, estaríamos aquí postrados delante de su altar, llorando, porque has entendido lo que Dios te ha salvado. Así Dios me restauró, estando ahí atrás. Y yo no sé por qué estoy aquí, sino simplemente por el proceso de restauración. Y aquí es toda mi vida. Amén. Elliot, ¿te ayudas? Tienes dos decisiones, iglesia: ser consumido en las llamas del fuego por el pecado, por la dureza del corazón, y ser consumido. Hoy tienes la oportunidad de venir a los brazos del Padre. Hoy tienes la oportunidad de poder acercarte al corazón de Dios y pedir su gracia. No más nada tienes que hacer, nada más que venir delante de su presencia y rendirte delante de Él. Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar y para sacarte de ese lugar, de las tinieblas, a su luz admirable. Amén. A su luz admirable. Y el mismo poder de resurrección que levantó a Jesucristo de la muerte es el mismo poder que levantará tu vida al poder de la restauración. Cierra tus ojos, iglesia. Cierra tus ojos, iglesia. Eres un tizón arrebatado del incendio. Tu vida ha sido un tizón arrebatado del incendio. Y el Señor no te dejó consumirte, porque en su amor y en su misericordia estás tú, estoy yo, y ahí estás. Dios hoy quiere que tu alma sea restaurada para que tus ojos le vean, para que tus ojos le vean y le sirvan con toda devoción, con toda entrega, con pasión delante de su presencia. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Dilo conmigo: revísteme y
de tu santidad, Señor, de justicia. Revísteme y revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad. Revísteme. Ponte de pie, iglesia, vamos a adorarlo. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme. Levanta tus manos, dilo conmigo. Revísteme y revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad. Revísteme de poder y libertad, de poder y libertad. Vengo a ti, mi buen Señor. Vengo a ti, mi buen Señor. Me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición, dilo, y declaro tu justicia a mi favor. Dilo, revísteme y revísteme de tu santidad, Señor. Que se oiga tu voz, iglesia. De justicia y de verdad. Revísteme. Una vez más, revísteme y revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad. Revísteme, revísteme, revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme, revísteme, Señor. Mi Señor, de poder y libertad. Revísteme de poder y libertad, de poder y libertad. Revísteme. Levántale sus manos, dile: de poder y libertad. Revísteme, revísteme, Señor, poder y libertad. Vamos, levanta tu voz, vamos, levanta tu voz. Oh, seamos quitados, seamos quitados de poder y libertad. Revísteme. Y dice: quitadle esas vestiduras viles. Mira que he quitado tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Dale gracias a Dios. Pido al pastor que pase este lugar para ser ministrados. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Escucha, no pienses que Dios no puede transformar tu vida. No permitas que la incredulidad te robe la bendición de ser restaurado. Yo quiero orar. No hay necesidad de que pases, pero tú conoces la condición de tu corazón. Y tal vez has tenido cosas
pecados, cosas ocultas que Satanás ha querido acusarte y lo ha hecho día tras día. Cuando yo veo este pasaje de Zacarías 3, puedo ver ese Dios misericordioso, porque dice la Biblia que Dios ordenó quitarle esas vestiduras sucias. No le preguntaron si se las quería quitar. Y yo te quiero decir, escúchame bien, Dios quiere ponerte vestiduras de gala, vestiduras limpias. ¿Sabes? Cuando estaba diciendo la palabra en el verso 2, este hombre ha sido como un tizón. Lo dijo muy claramente Israel. Un tizón es un pedazo de madera que no se ha quemado del todo, se ha quemado a la mitad. Y significa de alguien que se ha apartado de la fogata, de la hoguera, y que prefiere estar lejos. Sabes, cuando tú y yo venimos al Señor y le pedimos que nos restaure y le damos la oportunidad de que, porque dice la Escritura que le vistieron de ropas de gala, no se las puso él, lo vistieron. La única manera de dejar todo pecado, toda suciedad, es que tú y yo le permitamos a Dios. Y yo quiero orar en esta mañana, solamente para cerrar. Dice ahí en Zacarías 3:10 que iba a juntarse con otros hermanos e iban a disfrutar, e iban a compartir esa vid que significa la alegría, esa higuera que significa el cubrir la vergüenza. Yo quiero orar y quiero decirte, el poder de la restauración funciona. Tal vez muchos años has estado con esas ropas sucias. Mírate en ese espejo de la santidad. Mírate con esas ropas limpias, resplandecientes. No permitas que el acusador siga haciendo su obra. Padre Celestial, yo quiero orar por cada persona que estamos aquí, Señor. Y sabes algo que me llama tanto la atención. Ese término de acusador representa un juicio, representa una corte. Pero sabes algo, Dios se presenta en este pasaje como el Señor de los ejércitos. Y Él sabe lo que tú has luchado, el tiempo que has estado luchando con ese pecado, con esa acusación. Pero Dios, a través de la sangre del Cordero, te exime de esa acta de decreto, te libera, te absorbe, te absuelta de todo pecado. Espíritu Santo, yo quiero orar, y tú conoces la condición de cada corazón. Señor, muchos nos identificamos con este hombre, Josué el sacerdote, donde estaba, Señor, con esas vestiduras viles, pero tú le diste vestiduras de gala. Y yo en esta hora, Señor, con la autoridad que tú nos has dado, Señor, declaramos, Señor, que tú empiezas un proceso de restauración
en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Si tú tienes que pedirle perdón a Dios, díselo. Señor, yo me arrepiento de este pecado, y menciónalo y dilo y confiésalo. Pero también yo pido, Señor, que tú traigas ese proceso de disciplina, ese proceso donde tú, Señor, al hijo que amas, lo restauras, lo restituyes, Señor. Y yo declaro en esta mañana, con la autoridad que tú nos das como hijos, Señor, que hay un proceso, que hay un poder, Señor. No es tal vez de la noche a la mañana, pero sí se puede, Señor. Así como lo has hecho con tantos de nosotros, Señor. Yo quiero soltar esta palabra, Señor, que hoy decidimos, como dice Efesios 3, hoy decidimos dejar esa ropa sucia, Señor. Hoy decidimos revestirnos. Hoy dejamos ese hombre viciado, Señor. Ese hombre, Señor, que nos ha causado tanto dolor, Señor. Y hoy decidimos también, Señor, ponernos esas vestiduras reales, Dios, que no porque nos las merezcamos. Te ha placido, Señor, ponernos vestiduras de gala, Señor, y las recibimos, Señor. Y en esta mañana declaramos que vamos a cuidar esas vestiduras, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Yo declaro, Señor, que todo aquello, Señor, que ha tratado, Señor, de hacer algo en la vida de cada uno de tus hijos, es cancelado en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos. Sentea muy fuerte, principalmente para las mujeres, pero yo veía vestidos manchados y podía sentir que el pecado, tal vez de tu esposo, manchó tus vestiduras. Y te hizo alejarte de Dios, o te hizo cometer cosas incorrectas. Y claramente veía esa herida en nuestra identidad. Y yo no sé si esto sea así o no lo sea, simplemente eso sentí. Pero muchas veces como mujeres reaccionamos ante la falla de nuestro esposo, de nuestros padres, de nuestros hijos, y empezamos a dejar que nuestras vestiduras se manchen. Y nos cuesta trabajo avanzar, y nos cuesta trabajo hacer lo que nos corresponde. Y hay por lo menos una persona para quien es esto, yo lo siento. Y si es así, quiero orar por ti. Quiero orar por ti porque sé que Dios hoy quiere liberarte de eso que has cargado quizá por años. Y si tú sientes que esa palabra es para ti, pasa al frente, déjame orar por ti. Al reconocer, tal vez, yo sé que esto es algo personal, pero el reconocer también a veces que nos hemos dejado llevar por nuestras emociones, por nuestra decepción, por nuestra tristeza, y nos hemos alejado de Dios, hemos dejado de hacer lo correcto, hemos dejado de buscar a Dios, hemos dejado de servir. Yo no lo sé. Pues si ese es tu caso, yo te quiero pedir que pases, que podamos orar por ti. Y sabes, varón, yo sentía esto. La
importancia de que tú camines correctamente, de que tú hagas lo correcto, porque somos afectadas como esposas por tu pecado, por tu falla. Josué era representación del pueblo. Mi varón, toma la responsabilidad que a ti te corresponde. Levántale tus manos a Dios, vamos a decírselo. De tu santidad, Señor, de justicia y de verdad, revísteme. Revístenos, Dios, esta mañana. Danos vestiduras de gala, Revísteme. no más vestiduras sucias. Pureza mi Señor. Vamos, decláraselo como una De oración. poder y libertad, revísteme. Oh, sí, Señor, revístenos. Revísteme. Revístenos. De tu santidad, Señor. Revístenos, Señor, en esta hora. Justicia